¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua. Pensemos en voz alta. Hay temas que son fundamentales en su decisión de voto. Yo siempre digo que el voto no es racional. Siempre he dicho que el voto es visceral. Usted vota por las vísceras. Un día decide votar por el corazón porque quiere o estima mucho a un candidato o al partido del candidato. O tal vez decide votar por el hígado porque hay uno que le cae muy mal, entonces vota por el otro. Pero la mayoría votamos por el estómago. Y en el estómago lo que estamos pensando es cómo está nuestra situación, cómo está la situación de nuestra familia, y eso tiene que ver mucho con el tema del empleo. Hoy en día uno de los parámetros fundamentales para analizar si un gobierno es bueno o es malo es el desempleo. Y en la medida que tengamos empleo, la mayoría de los costarricenses, en esa medida empezamos a criticar o a cualificar el gobierno de turno. Por eso, hoy vamos a tocar en Noches sin Tregua el tema del empleo, fundamental para su decisión de voto. Ya regresamos. Para el tema del empleo, qué mejor que dos expertos, dos personas que están a diario metidas en el tema de los trabajadores y de sus mejores condiciones. Uno de ellos es don Enrique Acosta Delgado, quien es licenciado en Administración de Negocios, quien ha sido auditor de la corporación del Grupo Q y es presidente del Movimiento Solidarista. Hoy con nosotros, don Enrique Acosta. Bienvenido, un placer tenerlo por acá. El otro invitado también es del Movimiento Solidarista. Él trabaja para el CONICYT y también es miembro del Movimiento Solidarista de su junta directiva. Me refiero a don Juan José Madrigal. Bienvenido, don José, un placer tenerlo por acá. Muchas gracias. Con ellos vamos a tener un programa a profundidad sobre el tema del empleo de cara a las elecciones del 2014. Ya regresamos. Ojalá todo se quedara pequeñito. Como la cuota del crédito de vivienda en colones del Banco Nacional. Una cuota que se mantiene pequeñita, como a usted le gusta. Remodele, construya o compre su casa con el Banco Nacional. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. ¿Y usted qué? 4 años y sigue chingo. Sí, antes era porque me asaltaban. Ahora, además de que me asaltan, no me alcanza la plata para nada. O sea que tras de chingo, limpio. Y seguiría así, porque ahora no se encuentra ni brete. No le veo solución a esta carajada. Increíble. Sí hay solución. Voy a crear 500,000 empleos en los próximos 4 años. Y para que a usted le alcance la plata, ya es hora de bajar el precio de la luz. Hola amigos y amigas solidaristas, soy Héctor Vega. Quiero invitarlos para que este 1 de noviembre celebremos el Día Nacional de Solidarismo en el Hotel Herradura a partir de la 1 de la tarde. Recuerda, este 1 de noviembre en el Hotel Herradura, los solidaristas tenemos una cita para celebrar. Los esperamos. La Universidad de Costa Rica y el SICAP le invitan al tercer Simposio Internacional celebrando el Mes de la Calidad. Conoce casos de éxito de la implementación de las normas de certificación de la calidad. Conoce sobre las normas de certificación de la calidad de procesos logísticos, TI y responsabilidad social. Sabe cómo empezar a implementarlas. Puede también inscribirse en el minicurso de su interés. Este 14 de noviembre en las instalaciones del SICAP. Para más información puede llamar al teléfono 2511-1491. Pero llame ya, porque el cupo es limitado. Bueno, bienvenidos de nuevo y salud. Gracias por venir a Noches sin Tregua. Es un placer tenerlos acá. No, muchas gracias. Yo quisiera que arrancáramos el tema del empleo. Ustedes que lo conocen bien, ambos en el movimiento solidarista, vos Enrique, de la perspectiva del sector privado, que has estado en tu función, y Juan José en el sector público, pero creo que en ambos sectores hay causas en común, buenas y malas, que el empleado padece.
venimos a las elecciones nacionales, los candidatos ya en esta etapa empiezan a ofrecer grandes cantidades de generación de empleo y el ciudadano no sabe a veces cómo medir si eso es una realidad o es una simple promesa. Pero ¿cómo se siente hoy en día, Enrique, el sector del trabajador en relación a lo que se viene generando desde el Estado? Don Claudio, bueno, primero que nada hay que recordar que con la crisis del 2008-2009 a nivel mundial, particularmente también en Costa Rica, tuvimos una pérdida importante de empleo. Posteriormente, ya en el 2010-2011, hubo un repunte, sobre todo acá en Costa Rica, que se supieron tomar algunas medidas y realmente hubo un repunte en el empleo. Sin embargo, ya en el 2012, finales del 2012, lo que va de este año, tenemos muchísima preocupación en los diferentes sectores de trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado, toda vez que estamos viendo un decaimiento en el crecimiento de la economía. Algunos sectores se están viendo afectados por una serie de eventos que luego podemos abordar en más detalle, pero ciertamente hoy por hoy el tema del empleo y el tema de mantener el empleo y generar mayores y empleos de mejor calidad es una de las grandes preocupaciones que tenemos en los trabajadores y particularmente en los trabajadores solidaristas, que estamos en su gran mayoría en el sector privado, ligado, digamos, a los sectores productivos que dependen en muchos de los casos de las exportaciones y de un mercado dinámico que requiere a su vez un Estado que lo acompañe y que cree las condiciones para que la producción y el crecimiento económico pueda realmente sostener un crecimiento del empleo, que realmente se requiere crear año con año una cantidad importante de empleo, sobre todo para darle oportunidad a los jóvenes que se vienen graduando de las universidades, colegios técnicos, y es, digamos, una preocupación hoy por hoy, y me parece que es un reto, sobre todo de los candidatos a la República, que nos planteen a los trabajadores cuáles son los proyectos concretos y específicos y cómo van a hacer para reactivar, digamos, los sectores económicos, la producción, la economía, y con ello crear esos fuentes de trabajo que realmente estamos requiriendo en el país. Hoy por hoy prácticamente ya el índice de desempleo pasa los 2 dígitos, y si no hacemos algo y pronto, eso puede ir trimestre con trimestre aumentando. En esto, José, hacía referencia, Enrique, de la importancia de empleos de calidad, ¿verdad? Desde esa perspectiva de los empleos de calidad, para no tener empleados de tercera categoría, de cuarta categoría, de segunda categoría, ¿cuáles son los temas o cuáles son los puntos que las organizaciones que se preocupan, que velan por el empleo y por la calidad del empleo, le ponen la atención al discurso de los políticos? ¿Cuáles puntos deberían ser los más representativos que un candidato debería estar desarrollando hoy para llamar la atención, no solo sobre el movimiento solidarista, sino sobre los sindicalistas y en general sobre los grupos que defienden los intereses del trabajador? Sí, Claudio, bueno, yo que trabajo en el CONICYT, en la parte de fomento a la innovación en el sector empresarial, yo sigo diciendo y pienso que en un tema tan álgido como este tenemos que ser extremadamente creativos. Y aquí lo que la gente y el electorado, y yo como electorado, esperaría es escuchar de los candidatos ideas creativas para ver cómo van a generar empleo. Y es que tal vez para que la gente, para poner en contexto el tema, en este momento cifras del INEC nos están dando un 10.4 de desempleo. 10.4 son 233,000 costarricenses sin empleo. O sea, imagínense. O sea, nuestra fuerza laboral debe andar en 2.300.000, 2.400.000, más o menos, ¿no? Imagínense lo que son 233,000, que son, digamos, muchos son jefes de hogar. Entonces, por lo tanto, no estás hablando de una persona, estás hablando de una familia. Una cosa que a mí me llama la atención y que me preocupa es que la mayor parte o una buena parte de ese empleo se está concentrando en jóvenes, gente entre 15 y 24 años,
Imagínense nuestra población joven desempleada, porque todavía cuando uno está más adulto y no tiene empleo, digamos que ya uno pasó un proceso, pero un joven que está con una serie de expectativas, mirándolo hacia la descomposición social, hasta es una persona que puede ser muy susceptible de malearse, porque si no tiene empleo asume cualquier riesgo para conseguir ingreso. Y aquí se desencadenan una serie de otras La población cosas. joven se dice que del 15 a 24 es de alrededor de un 21-22% de gente que está desempleada. Sí, que son, tengo aquí 60,000 jóvenes sin empleo, entre 15 y 24 años, que es gente que ya tal vez no ha formado una familia, pero muchos ya han terminado sus estudios. Bueno, y ahora que hablamos de estudios, el empleo se concentra, el desempleo se concentra en gente que no ha terminado la secundaria, y esto lo quiero plantear porque sobre esto es importante construir, en ese esquema de creatividad es importante construir, ir tomando estos insumos para ver cómo construimos. Y ahí es en donde yo repito, yo esperaría a los candidatos sobre estas cosas, construyendo cosas creativas. Y cuando yo digo creativas, son cosas que cualquier persona que esté decidiendo por quién vota, puede valorar si es o no es factible. No es una cifra en abstracto, vamos a crear tantos empleos. Bueno, sí, pero los vamos a crear ¿cómo? Si aquí a la gente ya no hay que decirle cuántos empleos, hay que decirle cómo los vamos a conseguir. ¿Y en qué áreas? ¿En qué áreas? ¿Con qué insumos? Vamos a tomar estas cifras para ver de repente, por ejemplo, yo resalto, mucho del desempleo son mujeres. Y yo de repente pienso, las mujeres desempleadas, existe, por ejemplo, deficiencias o una alta demanda, por ejemplo, para cuidado de niños o para cuidado de adultos, que digamos a alguien le puede sonar eso medio conocido. Bueno, ahí hay una fuente de empleo interesante. Entonces de repente estas cifras a mí me sirven para ver sobre qué yo voy construyendo esas propuestas, para poder decirte a vos, Claudio, ok, yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer con esto, con esto, con esto y con esto. Entonces un poco eso es quizá lo que yo resaltaría, después podríamos puntualizar más, pero lo que yo como elector esperaría escuchar de un candidato. Porque ya el electorado costarricense es suficientemente maduro y seguro. El abstencionismo es porque la gente no se deja convencer, no es simplemente decirle, mire, yo voy a crear empleos, la gente inmediatamente pregunta cómo, y si yo digo cómo como candidato, tengo que ser convincente para que alguien se sienta convencido de esa argumentación. Yo soy de la tesis de que el costarricense es mucho más crítico sobre el sistema democrático que en otras latitudes de América Latina, porque está acostumbrado a que el sistema da de mejores cosas. En otros países, seguramente con cosas mucho más pequeñas, los presidentes terminan teniendo una muy buena popularidad porque tal vez no han tenido lo que el costarricense ha disfrutado durante muchos gobiernos y es más exigente. Dentro del marco de esa exigencia, ahora que José hacía referencia a ese desempleo, también se dice que hay un desempleo, un subempleo, es como llaman, ¿verdad? Que es alrededor también de un 10, un 11% de personas que están trabajando. El subempleo es gente que está trabajando, que no está a gusto, porque está trabajando medio tiempo, 3/4, o porque le pagan muy mal, o porque tiene mayores aspiraciones, porque siente que sus títulos deberían darle una mejor oportunidad de un mejor trabajo. Entonces pudiera ser que ese 10 que Juan José hace referencia, Enrique, sumado al otro 10, tenemos alrededor de 20-22% de personas en el país que andan en necesidad de buscar trabajo. ¿Cómo plantear ese fenómeno para buscarle solución desde el espacio de los que pretenden gobernarnos y desde las políticas de Estado? A mí me parece que este país, digamos, ha caído en una ingobernabilidad, es decir, muchas decisiones que se debieron haber tomado hace mucho tiempo a nivel del país, sobre todo a nivel de la Asamblea Legislativa, no se ha hecho, y eso en alguna medida ha implicado que nuestro país, que ya tomó una decisión de incorporarse a la globalización, año con año vaya perdiendo competitividad y por lo tanto entonces no haya las condiciones adecuadas para que haya mayor inversión, que haya mayor producción. Y aquí me parece que hay temas que sería importante que los candidatos puedan abordar y realmente plantearles cómo lo van a hacer. Uno es la infraestructura. Tenemos, para nadie es un secreto, puertos, aeropuertos, carreteras que realmente requieren, digamos, una inversión. Países que hace 15 años salieron de una guerra, como por ejemplo El Salvador, tiene muchísimo mejor infraestructura que nuestro país,
que venimos, digamos, de un proceso democrático desde hace muchísimos años y obviamente el haber pospuesto inversión en infraestructura hoy por hoy está afectando a los sectores productivos. El tema, digamos, de la energía eléctrica, por ejemplo, en donde a nivel regional y latinoamericano, en nuestro país es uno de los países en donde el costo de la energía eléctrica, que forma parte de un insumo importante de los sectores productivos, hoy por hoy, digamos, tenemos una energía eléctrica excesivamente cara que está afectando la competitividad. Y me parece que entonces los candidatos van a tener que abordar cómo van a resolver el problema de la infraestructura, del costo de la energía eléctrica, sobre todo porque hay un proyecto de ley que se ha venido discutiendo, sobre todo para la apertura de energía eléctrica. No pasaron 4 años y no se ha tomado una decisión. Me parece también que nuestro país en los últimos 2 años ha mandado mensajes muy negativos a nivel internacional con el tema de la seguridad jurídica, es decir, resoluciones como la de Cruzitas, como la situación de la carretera San Ramón, no sé si está bien o mal, pero a nivel internacional estos son mensajes muy negativos respecto a la seguridad jurídica, en donde los inversionistas mundiales que tienen inversiones en otros países como en la India, en otros países donde hay inversiones que podrían venirse a Costa Rica, prácticamente ya lo piensan 2 veces, y me parece que eso también responde a una debilidad, digamos, de los gobernantes, sobre todo a presiones y a una serie de factores que me parece nosotros como país debemos de resolver. Definitivamente la educación forma parte importante de un pilar para crear las condiciones y tener la mano de obra adecuada para poder generar, digamos, esa competitividad que requiere nuestro país. Me parece también que en la educación técnica en los últimos años nuestro país también se ha quedado un poco rezagado. Y me parece que otro tema al cual me parece que va a ser necesario, va a ser fundamental conocer de los candidatos es el tema del déficit fiscal en las finanzas públicas. Definitivamente la magnitud del déficit fiscal que actualmente, o por lo menos se proyecta o se incluyó en el presupuesto del 2014, evidentemente nos dice que cada vez el Estado va a tener menos recursos para invertir en infraestructura, en educación, en factores fundamentales para crear las condiciones de mayor eficiencia, mayor productividad. Y entonces me parece que aquí los candidatos van a tener que plantearnos a los electores cómo le van a entrar a estos temas, y sumado, digamos, al tema de la ingobernabilidad, en donde definitivamente el que la Asamblea Legislativa tengamos un reglamento que solo un diputado pueda parar cualquier ley, ha hecho o ha permitido, digamos, que decisiones fundamentales para el país se hayan pospuesto y no se haya decidido, y esto pues nos está dejando cada año rezagados respecto a otros países, incluso países mismos de la región, como les repito, en el caso de El Salvador, en donde evidentemente mucha inversión extranjera también últimamente se ha ido para esos países. Ojalá todo se quedara pequeñito. Como la cuota del crédito de vivienda en colones del Banco Nacional. Una cuota que se mantiene pequeñita, como a usted le gusta. Remodele, construya o compre su casa con el Banco Nacional. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Cuando estamos engripados y estornudamos, expulsamos cerca de 20,000 gotas de saliva infectadas con el virus que causa la gripe. Las gotas pequeñas viajan por el aire casi 2 metros de distancia. Es así como contagiamos a los que nos rodean. Por eso, cuando estornude, hágalo correctamente y use de preferencia un pañuelo desechable para limpiarse la nariz. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola amigos y amigas solidaristas, soy Héctor Vega.
Quiero invitarlos para que este 1 de noviembre celebremos el Día Nacional de Solidarismo en el Hotel Herradura a partir de la 1 de la tarde. Recuerda, este 1 de noviembre en el Hotel Herradura, los solidaristas tenemos una cita para celebrar. Los esperamos. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. José, lo que nos plantea Enrique, al final de cuentas, es la necesidad de un crecimiento económico para poder incorporar a ese 10% y para que los otros que quieren una mejor oportunidad también tengan otros espacios. Hace necesario también, paralelamente, una moralización de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos concentramos mucho en el crecimiento económico y en la generación de empleos, pero volviendo al tema de antes, de que los empleos no solamente sean bien remunerados, sean dignos y sean oportunos para una población que cada día se preocupa más por formarse, ¿cómo podríamos hacer para buscar, o ustedes han analizado, cómo lograr ese crecimiento económico paralelamente con una moralización que va inclusive por la obligación de mejores salarios para los empleados, independientemente del sector público y privado? Porque muchas veces el sector público tiene más ventajas a la hora de que sus salarios mejoren, porque hay una revisión constante, y el sector privado es más estático en ese aumento de salarios. Sí, aquí cuando usted habla, Claudio, de salarios, yo pienso que también es importante abordar cómo se quiebra el paradigma bajo el cual la sociedad costarricense se ha desarrollado, y es que la sociedad costarricense en una gran mayoría ha sido formada para ser empleado y no para ser empresario. Y bueno, y más adelante podemos abordar esos temas de cosas concretas que yo quería plantear y que si algún candidato nos está viendo de repente le puede servir un poco para su fase programática en la que está. Vea, tal vez para agregar cifras y agreguemos algunas otras, dicen que de cada 100 personas que tienen empleo, 19 andan buscando. O sea que inclusive se habla de que la gente no está conforme con el empleo, y un poco ahí habla de calidad y de realización en el empleo. Sí, gente que tal vez estudia y no siente que de nada le sirvió haber hecho una inversión. Han dicho que hay unos que trabajan para vivir, y hay otros que viven para trabajar, o sea, y eso tiene que ver mucho con la calidad, con el nivel de satisfacción, que no necesariamente está únicamente en función del salario que yo reciba. Está en función de unas otras cosas, y el hecho de que gente que tiene trabajo ande buscando trabajo ya nos da un indicador de insatisfacción aún para los que tienen trabajo. Y después otra cosa que para ir, digamos, marcando la cancha, que es importante resaltar, es que un altísimo porcentaje de ese desempleo está concentrado en las grandes áreas, en el gran área metropolitana. Y yo que soy de campo puedo decir que no es lo mismo estar desempleado en la ciudad que estar desempleado en el campo. Porque yo que soy de Puriscal, yo sé que, por ejemplo, si de repente yo ando por ahí y no tengo empleo, yo tengo familia, tengo amigos, y de repente comida yo consigo, pero en la ciudad es otra historia. Yo decía cuando me criaba, o decíamos cuando me criaba, que nosotros éramos pobres solamente porque no teníamos dinero en efectivo, pero teníamos alimentos y teníamos esparcimiento y un montón de cosas, y entonces el asunto... La pobreza digna. Claro, entonces el asunto de desempleo es mucho más deprimente y degradante del ser humano en la ciudad que en el área rural. Entonces yo aquí lo que pienso es que los candidatos deberían de estar, digamos, pensando, y yo aquí de una vez me lanzo, los candidatos deberían de estar pensando en cómo damos condiciones reales para fomentar el empresarialismo. Y ahí un poco podríamos entrar cómo el solidarismo está entrando en este esquema. Cómo las personas que por necesidad o inclusive por realización ya no quieren ser más empleados, quieren ser sus propios jefes. Y entonces entran en un esquema competitivo en donde los indicadores de satisfacción, además del ingreso, va a ser, como te digo, va a ser la reacción, va a ser esa sensación de generar empleo. O sea, yo siento que para un empresario una gran satisfacción es saber que está generando empleo y que ya no mira a sus empleados como subordinados, sino que de hecho las metodologías modernas lo llaman de colaboradores, ya son todos parte. Y entonces
En este sentido, por eso, hablando de cosas concretas, yo digo, ¿en qué se tiene que estar pensando? Se tiene que estar pensando en facilitar los espacios y las decisiones para los cuales los políticos tienen la posibilidad de incidir, para hacer que la gente que tenga estas iniciativas tenga las condiciones mínimas y si no los incentivos para que puedan orientarse por ahí. Y entonces, hablando de nuevo, cuando nosotros evaluamos una empresa y evaluamos su nivel innovador, estamos evaluando como parte de esa empresa en las externalidades, por ejemplo, cuál es su generación de empleo, cuál es su ubicación en la comunidad, porque también se está hablando de responsabilidad social. En fin, hay una serie de componentes que es importante ir incorporando en esta propuesta y que yo estoy seguro que a la gente le suenan muy conocidas. Así, aquí, cuando vos nos presentaste como expertos en empleo, y yo siento que expertos en empleo somos todos, porque todo mundo tiene una idea de cómo resolver. Es un problema que tiene que ver muy cercano con su supervivencia. Entonces ahí, digamos, hay muchas ideas y quizá de nuevo, dándole tips a los candidatos, inventarían esas ideas de la gente y elaboren propuestas, porque en el tanto en que recojan bien lo que la gente piensa, van a tener la certeza de que van a ser aceptadas después cuando sean propuestas. En ese tema que plantea Juan José, me parece interesantísimo tocar esto. Cuando uno habla de paro, habla de la gente que quiere trabajar y no consigue trabajo. Cuando uno habla de desempleo, tiende a meter a mucha gente en el paquete cuando tal vez están estudiando o tienen la edad para empezar a trabajar a los 16 años, pero no están interesados en trabajar, o ya hay personas que están pensionadas. ¿Cómo hacemos para saber con exactitud? Porque en la Universidad Nacional había un estudio que contradecía mucho los temas que planteaba el INEC en cuanto al desempleo en Costa Rica. Parecía que era mucho más grande de lo que se estaba planteando. Definitivamente el empleo, los datos del INEC, digamos, que es una institución oficial y sobre la cual tiene pues metodologías ya probadas, digamos, por muchos años. Definitivamente los datos que refleja el INEC me parece que en alguna medida son los que más se acercan a la realidad del país. Nosotros que estamos vinculados, digamos, a los sectores productivos y que tenemos muchas organizaciones solidaristas que están formando parte, digamos, o forman parte de las empresas privadas y públicas, se siente efectivamente, digamos, ha venido habiendo desempleo en los últimos meses, las empresas no están invirtiendo. Hay, digamos, en este momento una expectativa de qué es lo que va a pasar en el país con las próximas elecciones. Hay una expectativa, digamos, qué va a pasar en el país con temas como el déficit fiscal, en donde hay muchas formas de arreglarlo. Una es entrándole seriamente al tema del gasto público, es decir, racionalizando más el gasto, que me parece es algo que los políticos muchas veces por cálculos políticos no lo hacen. O sea, no es posible que haya en el sector público hasta quinta categoría de empleados. Si uno revisa, digamos, todo el sistema de pensiones que tienen el sector, el Poder Judicial respecto al sistema de pensiones de la Caja, que es la gran mayoría, realmente vemos que hay abusos en muchos de los beneficios de los trabajadores, sobre todo en algunas instituciones. Entonces, mucha gente está a la expectativa, sobre todo los sectores productivos, de cómo se va a resolver el tema del déficit fiscal, que se habla ya a nivel de todos los candidatos, en donde si es por la vía del impuesto, y es un impuesto que también, o impuestos que pueden afectar a los sectores productivos, de alguna medida también eso puede de alguna manera tener un impacto en el tema del empleo. Me parece que ahí se tiene que abordar el tema de manera inteligente, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto, de manera tal que hay ahorita mucha expectativa, también dependiendo de la filosofía o la ideología de los candidatos, ve uno por dónde le pueden entrar, y entonces pues los sectores productivos que, como le digo, ahorita cargan con un costo importante en sus factores de producción, como la electricidad, como son otros los servicios públicos incluso, están, reitero, digamos, ahorita esperando a ver qué va a pasar. Entonces,
me parece que los candidatos en alguna medida van a tener que ser muy claros en cómo van a abordar varios de los temas que les acabo de mencionar para saber si efectivamente le vamos a entrar a una solución de mediano y largo plazo en lo que es generar empleo, o si son cosas que para resolver, digamos, un problema de muy corto plazo. Entonces, me parece que va a depender de cómo se estructure un plan de gobierno abordando los diferentes temas, es donde sobre todo los sectores productivos pueden tener claro si va a haber o no las condiciones para que haya un mayor crecimiento económico, porque no puede haber generación de empleo si no hay un crecimiento económico, si no hay un aumento de la productividad, un aumento del Producto Interno Bruto, que en alguna medida no solo es el sector privado, sino que también el sector público tiene que crear las condiciones y acompañar al sector privado para que realmente podamos ser cada vez más productivos, más competitivos y por lo tanto crear las condiciones y generar mayor empleo. En eso que toca Enrique, Juan José, usted que está metido en el CONICIT y en temas de tecnología, hace algunos años, bastantes, la gente imaginaba que la tecnología venía a sacar al empleado y que iba a provocar más desempleo porque lo que hacía una máquina no lo iban a poder hacer 20 empleados, entonces era más interesante tener la máquina o la computadora. Sin embargo, hemos visto que más bien esto ha evolucionado tanto que lo que se requiere es formar a la gente para no tener problemas con un desempleo estructural. Estamos en Costa Rica teniendo problemas estructurales en el empleo para poder a esa inversión extranjera que quiere venir al país. Todavía tenemos mano de obra suficiente con inglés, con manejo tecnológico, para que todos esos jóvenes que se incorporan, que se gradúan, tengan espacios para trabajar, o no será que ese subempleo está muy ligado a eso que planteaba Enrique de la imposibilidad de nueva inversión privada o de nueva inversión nacional y extranjera para esa gente que puede estar sobrecalificada para empleos que no se están dando en nuestro país? Vea, Claudio, definitivamente, y parte de la argumentación es, y yo lo comentaba hace un ratito, yo siento que lo que los políticos se enfocan son cosas muy de política, muy de campaña política. Yo sigo sintiéndome fuertemente insatisfecho porque no están abordando los temas estructurales. Y el empleo, para usted lograr resolverlo de manera sostenida, usted tiene que entrarle a los asuntos estructurales. Y un asunto estructural fundamental es la educación. Y agregamos de una vez, pongámosle ahí lo del financiamiento. Pero la educación, y yo en esto me acuerdo muy claro de las palabras de don Franklin Chan. Y don Franklin Chan dice, con la marca país que es Costa Rica, para hablar de atracción de inversión extranjera directa, para hablar del nivel de creatividad del tico, del nivel educativo, nosotros lo que tenemos que hacer es ir evolucionando para ir generando una persona con una capacidad superior que le permita, como decía un exministro de Ciencia y Tecnología, trabajar más con la fuerza del cerebro que con la fuerza del músculo. Y es que un país pequeño como Costa Rica tiene que saber que su mano de obra tiene que diferenciarse. O sea, nosotros no podemos competir con los chinos ni con los países asiáticos por volumen. Nosotros tenemos que competir por capacidad. Y nada más un ejemplo, ahora que usted me habla de mi trabajo en relación con empresas innovadoras, hay un consorcio de animación digital que está en Costa Rica. Y lo que nos dice la gente de este consorcio es que ellos son contratados por estudios de Hollywood para desarrollar conceptos. Para grabar van a India o van a China, porque ellos tienen los grandes, pero ellos son los encargados de desarrollar conceptos. Me decía un muchacho recientemente venido de Alemania con un postdoctorado, trabajando especialista en lo que antes se llamaba minería de datos, ahora se llama ciencias de datos. Es una persona que ha desarrollado un motor capaz de analizar megas bases de datos por analogías. Y así está trabajando en asocio con el Silicon Valley
está trabajando, está monitoreando como parte de esos análisis el comportamiento del motor de plasma de don Franklin Chan, tiene la capacidad para analizar las bases de datos que tiene, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, para ver, de acuerdo a ese comportamiento de los pacientes, si yo, Juan José Madrigal, de acuerdo a ese expediente, puedo tener diabetes o puedo ser hipertenso de aquí a 10 años o puedo tener un cáncer gástrico. Ese tipo de cosas. Entonces, yo sigo pensando, parte de los esquemas estructurales que deben de abordarse en este país, un país chiquito, pero con una imagen país internacional, con un nivel educativo, con una inversión importante en educación, tiene que orientarse hacia eso, porque a mí me preocupa de lo que vos mencionabas del estudio de la Universidad Nacional. ¿A quién se le pudiera ocurrir hace 20 años de que tenemos una cantidad sustancial de médicos desempleados en este país? Y tenemos abogados, y tenemos psicólogos, y tenemos periodistas. Y no es que no hacen falta. Por supuesto que hacen falta. Si aquí, y después también de nuevo podríamos abordar en ideas, y lancemos una, ¿qué le cuesta a estos médicos organizarse? Crean cooperativas privadas de salud, por ejemplo. Tenemos ejemplos exitosos de profesionales que decidieron asociarse y ahora son emporios. Y aquí no se pueden decir marcas para la propaganda, pero sabemos muchos que en salud hay una demanda insatisfecha en donde el tico tiene la conciencia de invertir en salud inclusive a costa de créditos. Imagínense si hubieran servicios de calidad y a un precio razonable, lo que se potenciaría el mercado y lo que demandaría en empleo. O sea, en fin, hay una serie de cosas que yo digo, ahí es en donde está la mina, la veta de oro para seguir. No es el decir, bueno, sí, está bien, vamos a invertir o aumentar la inversión en obra pública, está bien, lo que pasa es que eso es muy poco sostenible a veces. Ojalá todo se quedara pequeñito. Como la cuota del crédito de vivienda en colones del Banco Nacional. Una cuota que se mantiene pequeñita, como a usted le gusta. Remodele, construya o compre su casa con el Banco Nacional. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. ¿Y usted qué? 4 años y sigue chingo. Sí, antes era porque me asaltaban. Ahora, además de que me asaltan, no me alcanza la plata para nada. O sea que tras de chingo, limpio. Y seguiría así, porque ahora no se encuentra ni brete. No le veo solución a esta carajada. Increíble. Sí hay solución. Voy a crear 500,000 empleos en los próximos 4 años. Y para que a usted le alcance la plata, ya es hora de bajar el precio de la luz. Sí, mujer, voy para el tribunal a sacar cédula. No, es que ya la perdí otra vez y sin cédula no hago nada. Por supuesto que necesita su cédula. La cédula es nuestro único documento oficial de identificación. Aunque para usted es gratis, cada cédula le cuesta al país más de 8,000 colones. Y aún así, hay quienes piden una nueva cada rato y a veces ni la retiran. Cuidemos nuestra cédula de identidad. Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Sabes cómo hacerlo? Cuando toso o estornudo me cubro la boca con un pañuelo desechable y frecuentemente me lavo las manos con agua y jabón. Y si no tengo, me cubro con el antebrazo y así no contamino a los demás. Hacelo vos también. Caja Costarricense de Seguro Social. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia.
Me llama mucho la atención algo que han estado tocando los dos y quiero que lo profundicemos. El Estado no puede hacer feliz a nadie. El Estado lo que da son unas normas de funcionamiento, facilita las cosas, pero pretender uno que el próximo gobernante sea responsable de mi felicidad o la de mi familia es absurdo. Eso es un proyecto personal, pero sí requerimos del Estado que dé las reglas y dé el ambiente suficiente para que todos tengamos posibilidades en un marco de equidad de poder ir ascendiendo. Digo esto porque Costa Rica históricamente tenía una gran ventaja comparativa con muchos países de América Latina, porque había invertido mucho en inglés, en tecnología, había invertido algo, también en educación. Entonces teníamos una mano de obra que se volvía interesante para algunos inversionistas de extranjeros que consideraban que tal vez el salario mínimo en Costa Rica era mucho más alto que Haití, que Honduras, que Nicaragua, pero que esa ventaja comparativa de encontrar una población educada y preparada era interesante ir a invertir ahí porque era mucho más barato que ir a montar en Europa o en Japón su empresa. Encontraban una mano de obra y estaban dispuestos a pagarla. Sin embargo, en los últimos años, países como Panamá, como Nicaragua, en Sudamérica, han estado apostándole a la educación y parece que hemos estado perdiendo, aparte de esa seguridad jurídica que decía relación Enrique, hemos estado perdiendo también esa ventaja comparativa y estamos como muy dormidos pensando en que las cosas se van a dar como siempre se dieron, sencillamente dentro del marco de la inercia en que estamos. Definitivamente hay que tener claro cuáles son las necesidades de los sectores productivos en cuanto a mano de obra y qué es lo que nosotros estamos como país generando en nuestras universidades, en nuestros institutos técnicos. Y eso un poco lo que decía al inicio, de que hay que fortalecer mucho la preparación técnica, sobre todo porque es ahí en donde muchas de las empresas que vienen al país están requiriendo. Pero yo voy más allá, me parece que además de la inversión extranjera, que es importante y fundamental, que mueve, digamos, la economía, tenemos que hacer un esfuerzo, y me parece que este gobierno no se ha visto, digamos, que es fortalecer aún más la micro y mediana empresa, sobre todo para que podamos tener un encadenamiento productivo de las empresas pequeñas, empresas medianas con las empresas grandes, de manera tal que haya, digamos, un fortalecimiento de la micro y mediana empresa en nuestro país, que si uno ve, digamos, las empresas a nivel, hace una lista, las empresas medianas, pequeñas y microempresas son, digamos, la gran mayoría de las que producen en este país. Sin embargo, ese encadenamiento productivo no se ha logrado. Me parece que es una de las grandes deudas que se tiene cuando se habló mucho, digamos, de la importancia de incorporarnos en el mercado mundial a través de los tratados. Me parece que ahí el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ha hecho algo, sin embargo, requiere complementarse más con otras instituciones, como lo es la capacitación técnica del recurso humano de estas empresas. Me parece que el INA puede jugar un papel importante ahí. Y obviamente la otra gran limitación es el acceso al crédito. O sea, cada vez son más las trabas que tienen este tipo de empresas para poder ser sujetas de crédito, en donde por regulaciones de la misma Superintendencia de Entidades Financieras, cada vez, digamos, se le cargan más costos a las empresas que tienen, digamos, necesidad de acceso al crédito. Me parece que instrumentos como los fondos para garantía, los fondos que hay en este momento, pero que se han quedado ahí y no se han podido operativizar, puede ser algo que facilite, digamos, que haya ese fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa que pueda ser competitiva y con ello hacer encadenamiento con las grandes empresas que exportan a nivel mundial, en donde muchas veces los insumos o mucho de lo que requieren estas empresas lo importan, con lo cual me parece que se requiere generar políticas públicas para fortalecer la mediana, pequeño y microempresa y poderlas incorporar dentro del proceso productivo exportador de este país, que es prácticamente, digamos, mucho de nuestra producción se va a los mercados internacionales, sobre todo porque es un mercado muy pequeño, y me parece que en esto pues va a ser también algo muy importante que los candidatos nos planteen de cómo fortalecer de manera más efectiva y real
la mediana, pequeña y microempresa en el país. Aquí hay un tema que también, ahora que Juan hablaba de desigualdades, se genera una desigualdad en la educación pública y en la educación privada, y entonces hay una gente que se prepara mejor que otros y pues también tienen ventaja comparativa a la hora que salen en el mercado laboral y tienen más facilidades de accesar a mejores puestos. Pero también el ciudadano muchas veces, y yo creo que el programa llama siempre a la responsabilidad ciudadana. Yo aquí no hago en el programa, yo llamo que esto es política con P mayúscula porque trato de incorporar al ciudadano también en su responsabilidad como tal en el ejercicio de sus derechos. Y es que el ciudadano a veces pretende que el Estado genere, o cree, tal vez por un poquito de ignorancia, que el Estado puede generar con una varita mágica los trabajos necesarios. Cuando uno revisa los porcentajes, yo no sé si habrán cambiado, ustedes los manejan mejor, pero recuerdo que los datos más recientes que yo tenía, si acaso un 13-15% de las personas que laboran en este país trabajan para el Estado y el resto, el 85% de esa fuerza laboral está trabajando en el sector privado. Sin embargo, a veces yo creo que en el sector público, en buena hora, los empleados tienen más ventajas y están en mejores situaciones salariales, de vacaciones, etcétera, ¿verdad?, que los empleados privados. Y los que trabajan en el sector privado también tienen un mayor exigimiento de los patronos en el cumplimiento de sus labores que en el sector público. ¿Cómo podríamos hacer también, volviendo al tema de la moralidad que requiere la economía para darse cuenta que también requiere humanizar la función de trabajo? Porque en la medida, los alemanes son expertos en esto y cada día disminuyen más la jornada laboral porque creen que el ocio es fundamental, que si la economía empieza a funcionar tiene que generar mayores espacios para el ocio. Yo a veces siento en el sector privado que la gente trabaja mucho más presionada que en el sector público. ¿Ustedes han medido eso? ¿Conocen de ese tema? Sí, bueno, es oponerse a algo difícil. Decir que en el sector público, y yo hablo como funcionario público, existe un ámbito de confort mayor, definitivamente. Hay garantías, hay una serie de cosas que hacen que el trabajador, y ahí es en donde yo llamo a la moralidad de los servidores públicos. Nosotros como servidores públicos deberíamos, como mínimo, retribuirle a la sociedad ese confort que tenemos haciendo nuestro trabajo lo más responsablemente posible. Y ahí ya eso es un asunto de cultura, y yo diría que hasta de conciencia fundamentalmente de cada quien. Entonces, como es un asunto de conciencia, dejémoslo ahí, pero veamos otras cosas. Cuando uno ve que hay instituciones del sector público que tienen proyectos subejecutados, habiendo la necesidad, y mencionemos noticias que han estado, el AIA tiene una cantidad inmensa de dinero subejecutado, estando demandándose una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué no buscamos por qué es que esos dineros no se ejecutan? Porque si hablamos de empleo, ejecutar esos dineros es generar empleo. Si tenemos el dinero para la carretera San Carlos, por ejemplo, y no la construimos, estamos dejando de hacer una obra importante y también de generar empleo. Y entonces de repente yo podría decir, estamos hablando de una banca de desarrollo que tiene cualquier cantidad de plata que no se coloca. Entonces uno dice, bueno, eso sí es un asunto estructural que hay que enfrentarlo. No es posible que se críe por ley un financiamiento, ahora que Enrique hablaba de la ley de apoyo a pymes, un financiamiento para dinamizar la creación de empresas o el desarrollo de oportunidades de negocio y convertirlos en empresas, cuando un banco tiene una cantidad sustancial de dinero ahí acumulada que no sale al público. Y razones hay un montón. Y entonces ahí entramos desde la regulación, que este país tiene necesariamente que enfrentar. Si yo le estoy apostando a un proyecto para generar una empresa, yo no puedo pedirle a esa persona que tiene el conocimiento y que domina, que ponga una finca o una casa de garantía. Yo no podría, porque lo estoy matando. Ni tampoco lo puedo poner en una lista negra porque fracasó la primera vez. Imagínense que en Europa lo primero que a usted le preguntan es cuántas veces ha iniciado una empresa. Y no para ver si fracasó y mandarlo para la casa, no, para ver cuántas veces fracasó, porque eso te da a vos elementos para decir, a mí como analista de crédito, ya ese error no lo vuelve a cometer. Entonces tenemos una serie de cosas para cambiar si es que nosotros queremos dinamizar estas cosas. Entonces,
Aquí podríamos pasarnos hablando mucho tiempo sobre esto, pero yo sí siento que hay cosas a las cuales este país tiene que meterle el diente, y en este momento de campaña electoral, por lo menos deberíamos, o debería de ser ocupación y preocupación de los candidatos, dejar sentado una plataforma para políticas de Estado. Ya basta de políticas electorales, tenemos que plantear políticas de Estado, y las políticas de Estado son aquellas cosas que trascienden una administración, porque como usted lo dijo, ningún presidente ni ningún partido va a resolver en 4 años los problemas. Si nosotros, y no importa, hablemos de cosas conocidas, mire, se creó en el campo de ciencia y tecnología un comité de expertos en donde estuvo don Franklin Chan para hacer la estrategia siglo XXI. Señores, ¿cómo es posible que eso llega a un gobierno y lo archiva? Estando ahí el trabajo de don Jorge Manuel Dengo en su momento, de don Franklin Chan, del que es ahora ministro de Ciencia y Tecnología, don Alejandro Cruz, de un montón de gente que dice y plantean horizontes a 5, a 10 y a 20 años. ¿Cómo es posible que un documento con ese nivel de avance para una política de Estado se archive, por el amor de Dios? En eso que tocaba Juan José, a mí me pica la lengua para plantear esto. A veces los ciudadanos creen que el mejor gobierno es el que acumula toda la plata y la guarda. Yo le doy validez a un gobierno que haga eso si ya está todo solucionado, si no ocupamos más escuelas, si no ocupamos carreteras, si no ocupamos hospitales. Pero lo que plantea Juan José es clave. O sea, si hace falta todas esas cosas, si hay créditos que se piden y hay recursos en el Estado, esa inversión es inmediata, no solamente para solucionar esos problemas sociales que se presentan por la falta de esa infraestructura, sino porque eso genera empleos y reactiva la economía. Sí, yo quisiera un poco referirme al tema que usted planteaba del empleo público y el empleo privado. Yo no creo que me parece que no hay, digamos, una diferencia entre quién trabaja más o quién trabaja menos en el sector público o en el sector privado. Me parece que lo que sí es claro que en el sector público se requiere, digamos, una política de empleo público, revisar la política de empleo público definitivamente. Nos parece que en el empleo público, el servidor público debería medirse por la productividad igual que se hace en el sector privado. Me parece que deberíamos de tener en el sector público indicadores de desempeño que no solo sustenten el que el trabajador pueda tener un aumento de salario, sino también incluso la misma permanencia del trabajador en su puesto de trabajo. En la medida que son estándares mundiales, sobre todo que ya se tienen, digamos, en lo que es el desempeño en cualquier tipo de empresa, debería ser una práctica que tiene el sector privado, deberíamos también adoptarla en el sector público. Con lo cual, creo que eso pasa también por una concientización de las organizaciones sindicales, sobre todo de la responsabilidad de que el servidor público está justamente para servir al país, a los ciudadanos, y no servirse, que muchas veces es lo que pasa. Entonces, yo no creo que haya un mayor sacrificio en el sector privado del empleo de los trabajadores, sino que realmente en el sector privado se han adoptado prácticas, digamos, de productividad, de eficiencia y medición que no se ha hecho en el sector público. Con lo cual también es un tema que en este gobierno algo se habló, sin embargo se dejó ahí, que es ordenar, digamos, el sistema de la política de empleo público. La anterior ministra de Trabajo, doña Sandra Piz, quiso, digamos, un poco entrarle al tema, sin embargo, hubieron reacciones de muchas organizaciones y eso se quedó ahí, no se volvió a hablar del tema. Y me parece que los candidatos a la presidencia, necesariamente para que este país sea cada vez más productivo, porque no se hace nada con un sector privado eficiente, productivo, competitivo, si de lado no tenemos un Estado que cree las condiciones. Usted hablaba ahora de que ciertamente el Estado no puede invertir, hacer la inversión que se requiere en infraestructura, pero bueno, las condiciones y la seguridad jurídica y las leyes que se requieren para poder reactivar la obra por concesión, eso está ahí. Mucha gente, muchos inversionistas internacionales, mientras eso no se resuelve y no se clarifique, no van a venir a hacer inversiones que van a tener una duración en su recuperación de 15, 20 años.
con lo cual también ahí hay una gran deuda del Estado, del país, y sobre todo de la Asamblea Legislativa, de crear la legislación adecuada que permita que infraestructura se pueda desarrollar a través de concesión de obra pública, que ha sido, digamos, uno de los grandes temas que no hemos resuelto hoy por hoy en el país. Hay un tema que a mí me preocupa, que es que la gente tiende a ver el Estado solo como lo público. El Estado lo es todo, lo público y lo privado es parte del Estado, ¿verdad? Pero normalmente la palabra Estado ya está sesgada y pensamos solo en lo público. Efectivamente, lo que el Estado defina es obligatorio para ese 15% del Estado, pero es indicativo para el 85% del sector privado. Ahora, para terminar, porque ya se nos va el tiempo, ¿cuáles serían 2 o 3 propuestas así concretas, José, que debería estar un candidato interesante llamando la atención para que ese gran gremio de gente asalariada le ponga los ojos? Que ya te iba a pedir que habláramos de propuestas, de algún tips. Vea, ya lo conversamos. Hay una cantidad importante de gente formada que está desempleada. Brindémosle opciones, digámosles, médicos que están desempleados. El Estado quiere oír propuestas para desarrollar, para crear alternativas de empleo, generando no solo empleo, sino pensando en lo que al Estado también le interesa sobremanera, y es llevar el bien común a la sociedad. Entonces, hablando de salud, ¿quién no estaría interesado en generar empleo, en emplearse y en desarrollar un servicio? Y sabemos que hay demanda, El sector solidarista, te lo iba a decir, el sector solidarista, nosotros somos una asociación pequeñita en el sector público, porque acuérdenos, señores televidentes, de que hay asociaciones en el sector privado y en el sector cooperativo, y entonces en el sector público somos una asociación pequeñita de 46 funcionarios. Imaginen que tenemos una línea de financiamiento para emprendedurismo. O sea que si yo, que tengo un hijo que es chef, quiero montarme un catering, puedo obtener dinero ahí para comprarle una camioneta y comprarle los utensilios para que mi hijo, en lugar de ir a trabajar en un hotel, y como él dijo, no quiero pensionarme en la cocina de un hotel, tenga su propia empresa. Y después, y no descuidemos el sector privado. El sector rural. Estaba viendo que en las cifras del INEP, en el sector rural se están dinamizando una serie de actividades relacionadas con servicios. O sea, hay un montón de opciones en el sector rural para brindar servicios. Yo, de nuevo, vuelvo a Puriscal. Puriscal se convirtió en una ciudad dormitorio. La gente viene a trabajar a San José, habiendo poder adquisitivo, porque la gente no desarrolla empresas allá. Entonces pensemos en identificar, y para esto la gente es la que mejor sabe. Yo, que soy de Puriscal, sé cuál es eso. La otra vez cuando hablamos alguien me decía, ¿y qué podemos hacer con los chicharrones de Puriscal que son tan buenos? Yo digo, bueno, inscriban una marca de origen. Inscriban el nombre, así como el queso Turrialba y todo el asunto. Chicharrón Puriscal. Sí, pero que eso significa todo un padrón de calidad en donde ustedes se van a reconocer. Y señores, hay un montón de ejemplos en este país de empresas que entraron por ahí. O sea, que hay mucho que hacer ahí. Este viernes hay una actividad del Día de Solidarismo. Efectivamente, creo que una de nuestras responsabilidades en el movimiento solidarista costarricense es dar nuestro aporte al fortalecimiento de la democracia, porque con sus defectos es el sistema político realmente que nos ha dado tanto a este país, y hay que fortalecerlo. En esa línea hemos querido el Día Nacional del Solidarismo en nuestra actividad de celebración, que es una actividad del Día Nacional del Solidarismo definido por ley, invitar a los candidatos, sobre todo a los que tienen mayor probabilidades de salir electos, para que nos planteen sus propuestas, no solo en el tema de empleo, que es muy importante para nosotros, sino también para los trabajadores solidaristas en particular, sino también otros temas, como les mencionaba, el tema de la gobernabilidad. ¿Y solo solidaristas pueden ir a esa actividad? No necesariamente, puede ir cualquier costarricense, va a haber un debate, digamos, y aquí yo más bien quisiera dejar que sean los trabajadores, que de hecho estamos realizando foros en diferentes zonas del país con trabajadores solidaristas, discutiendo de cuáles son los temas sobre los cuales les interesa a ellos que los candidatos se refieren. Estamos terminando ese proceso, se termina probablemente en las próximas horas, y se le estaría presentando por parte de los trabajadores solidaristas un documento con planteamientos
y propuestas concretas que esperaríamos de los candidatos para realmente hacer que para permitir que los trabajadores solidaristas analicen y puedan tomar la decisión de voto sustentados en la información que los mismos candidatos le vayan a proveer ese momento. Bueno, muchas gracias a ambos por la presencia. Ha sido un placer haberlos tenido. Y creo que usted ha quedado mejor o más informado de los temas que deben generarse alrededor del empleo y de las propuestas que deben salir de los candidatos. No me queda más que agradecerles, recordarles que siempre se repite el programa los martes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, y que en 8 días nos encontramos con un candidato a la presidencia de la República aquí en Noches sin Tregua. Un abrazo.